Hola, en esta ocasión estamos con Manolo Martín, alias El Pájaro, uno de los fundadores del taller artístico de Pizarrales. Muchos, los que tenéis más de 40 años, lo conoceréis, porque era el taller artístico y de jardín que había en Pizarrales, donde se empezaban muchas actividades, y fue uno de los fundadores, junto con Maide y alguno más, que nos va a explicar un poco por qué se fundó el taller artístico. Buenas, Manolo. ¿Qué tal? Hola. Surge de la manera más, en principio, más espontánea. Hacía tiempo que habíamos dejado varias personas de la filial de Pizarrales, el colegio, que fue donde empezamos, y tuvimos una profesora que nos encauzó muy bien todo el tema plástico, ¿no? de pintura, de talla. Y entonces como que nos quedó el regustillo de decir, bueno, ahora estamos fuera. Sí, perdón, la profesora era Teresa Ostari, claro que sí. Y entonces como que teníamos el gusanillo ahí y pues nos empezamos a juntar varias personas procedentes de ahí y sumamos otros que no habían vivido esa experiencia, pero que también les gustaba la idea. Y bueno, pues alquilamos una antigua frutería. Una antigua frutería y las mesas eran el mostrador, etc. Y ahí trabajábamos, hacíamos pintura, cada uno a su aire, sin mayor pretensión. Y para pagar el local, pues hacíamos en Navidad, antes de Navidad, hacíamos impresiones de pirograbado o en distintos materiales y lo vendíamos y ya está, íbamos así un poco en esa línea, ¿no? Luego dimos un salto importante porque aquello se quedaba pequeño, pasábamos frío, claro, y aparte de que, claro, aquello tendía a desaparecer, aquello luego después iba a ser edificado, etc. Y tuvimos suerte porque le lanzamos a Caja Duero la posibilidad de que nos dejara un local para seguir haciendo esto, ¿no? Actividades. Y bueno, parece que le encajó bien, y yo creo que también porque debió haber mediación de don Jesús o alguien tal que nos conocía y dijo, pues estos chicos lo van haciendo bien, pues vamos a darle oportunidad. Y ahí fue donde ya pegamos el salto en lo que ahora es la Caja Duero, Unicaja, en la carretera de Desma. Ahí hay un localito guapo. Un localito guapo que no tenía tabique, simplemente poníamos cortina para el material y el resto lo transformábamos continuamente en función del taller que se hiciera. Que si había música, se adaptaba a música, era polivalente. Sí, si había dibujo, lo que fuera. Dibujo, plástica. Y logramos que se fueran implicando gente muy interesante a modo de monitores y que empezáramos a ya no solamente a trabajar nosotros para nosotros, sino la gente a hacer cosas para el barrio. O sea, plantear talleres, y de esa manera fue creciendo el tema hasta el punto de tener en la semana 24 talleres diferentes. A lo largo de las horas, con continuidad, jóvenes, incluso, o sea, niños hasta jóvenes, ¿no? Y mujeres, porque hubo algún taller de cestería, de cerámica, etcétera. Y lo cierto es que se convirtió en una referencia no solamente para el barrio, sino para fuera del barrio. Venía gente, y admitíamos sin ningún problema, gente de fuera del barrio, porque los talleres que se daban y la gente que daba los talleres era muy buena. Todo en plan voluntario, y creo que eso tenía una dinámica muy personal, muy diferenciada, y bueno, y costaba mantenerlo, y ahí, bueno, tuvimos una parte muy reivindicativa, no solamente
para que la cultura en este barrio, digamos, fuera reconocida, ¿no? Y no tuviéramos que andar en precario continuamente, ¿no? Es decir, creo que la gente que acudía a los talleres era preciso que pudiera tener medios, que pudiera tener que aquello que estábamos haciendo tuviera más repercusión, ¿no? Y ahí fue, bueno, sí que es verdad que peleándolo mucho conseguimos al final, vamos, al cabo de un tiempo, que tuviéramos alguna subvención para porque materiales, etc. Los jardines de la carretera estaban mejor que ahora, porque estaba todo verde y siempre había algún señor mayor que lo regaba. Pues los jardines fue una de las actividades de naturaleza, del taller de naturaleza de jardinería del taller, y bueno, pues de esas veces que te pones ahí a picar y a resembrar y no sale, igual que se vuelve otra vez, etcétera, etcétera. Pero bueno, con mucho empeño al final lo conseguimos, conseguimos y también salvando un poco esa extrañeza de la gente, de decir, uy, esto no va a durar, porque esto lo van a pisotear, lo van a romper, tal. Pues al final, las cosas cuando se hacen con la propia gente, implicando a la propia gente y a los vecinos, hace que dure, ¿no? Y ahí sí que conseguimos algo inaudito, incluso ahora es difícil de conseguir, y fue que conseguimos del ayuntamiento que nos diera una subvención de mantenimiento de los jardines. Y era el propio taller el que se dedicaba a comprar herramientas, simiente, plantas, etcétera, a hacerlo con la gente. Ahí estaba Maide. Ahí estaba Maide también, que picaba mucho. Sí, nos reunimos un grupo muy majo, y luego teníamos también esa otra parte, un poco de colaboración con los demás colectivos, y ahí reivindicábamos no solamente cosas de cultura, sino también yo me acuerdo más sociales. Un poco más esta de las que se hicieron con las velas allí en el queso Buenavista. Hicimos varias. Barrio Carmen también, ¿no? Sí, conseguimos hacer, incluso yo recuerdo con fuerza una reivindicación que hicimos llevando, y era del transporte, hicimos un tren con cajas de cartón, y fuimos con ese tren, cuando digo tren, hablo de cajas unidas formando a lo mejor una hilera de 20 metros, con sus respectivas personas metidos en las cajas iban, digamos, sosteniéndose con los hombros y tal, y eso, fuimos hasta la plaza reivindicando el tema del transporte, y digamos que eran happening, lo que ahora pueden ser happening, pueden ser estos eventos ahí un poco provocativos. Sí que hicimos una tanda de ellos, reivindicando de paso cosas para el barrio. Sí, en este sentido el taller tuvo digamos que pilló un momento en el que no se hacía casi nada en este sentido en los barrios. Aquí se empezó a hacer, los otros barrios de alguna manera tenían como referencia a Pizarrales, con Barrio del Oeste y San Bernardo y Vidal. Recuerdo que en la última etapa hicimos la hoguera de San Juan conjuntamente, es decir, que nos involucrábamos con otros barrios, con otros colectivos, con otra gente, de manera que Pizarrales no estaba aislado, no era esa sensación de aislamiento cultural, ¿no? Y sí, yo creo que en ese sentido nos permitió cierta independencia a nivel político, aun cuando el ayuntamiento acabara prestándonos algún apoyo, siempre en ese sentido dejamos muy claro que tenía que ser independiente, y ese fue un poco, claro, en el momento en que los otros barrios empezaron a crearse centros cívicos y demás, con el doble o el triple de presupuesto, aquí poco a poco el taller, al cabo de 10, 12 años, 12, 13 años, que fue lo que duró más o menos, pues pasó a ser ya una mera, es decir, casi interesaba más para la propia gente del barrio, ya que lo cogiera el ayuntamiento como tal,
porque iba a ofrecer mucho más servicios y mucho más. Sí, porque era que habían quitado servicios de voluntariado y claro, coordinadores. Exactamente, se pasó del voluntariado ya a lo profesional y bueno, no digo que sea malo, pero era diferente. Entonces, bueno, ahí fue donde ya se deshizo porque cumplió su función, digamos, ¿no? Tú has sido una persona que siempre has abogado por la ecología, por el medio ambiente, que es sostenible, que sea. Entonces, cuéntanos un poco, una vez que dejaste el taller, ¿a qué te dedicaste? Bueno, yo he procurado siempre mantenerme independiente en el sentido de, para mí lo que me interesa es la creatividad y desarrollar esa creatividad. Y si bien el camino que podía llevar era el de funcionariado, no cogí ese camino, cogí un camino un poco más libre, más de freelance, de ir haciendo cosas aquí y allá. Y bueno, pues he participado en muchos proyectos relacionados con la creatividad. Nos has traído aquí unos proyectos, que es Jardines de Robledo. Sí. Casa de turismo rural de 2, 3 y 4 plazas en la Sierra de Francia. Ajá. Este proyecto, ¿tú te refieres? Sí, este es un proyecto familiar que llevamos ya cerca de 20 años con las casas rurales, porque antes pagamos un máster muy caro, porque nos propiciamos un proyecto en San Martín del Castañar, que fue el Linar, un centro de turismo rural, el Linar, cuando empezaba el turismo rural, digamos, en Salamanca, hace 30 años. Digo que fue un máster muy caro porque no teníamos dinero para desarrollarlo. Nosotros involucramos a cerca de 105 personas, junto con nosotros. Todos pequeños accionistas, una sociedad anónima, pequeños accionistas. Nos falló la subvención europea, tuvimos que pagar muchísimos intereses y a un precio desorbitado entonces, total que al final entró un 51% y lo fue, digamos, estropeado. El proyecto era en plena naturaleza, lo que ahora es Portacoeli, si alguien ha recorrido esa zona cerca de San Martín, está en plena naturaleza, un hotel rural. Allí pagamos un precio fuerte porque metimos mucha energía, muchas amistades implicadas en todo esto y bueno, nos salió un poco rara. Y a partir de ahí dijimos, bueno, pues vamos a hacer un proyecto más personalizado, más familiar. Y empezamos a hacer unas casitas a modo antiguo, con piedra, madera, constituyéndonos como empresa constructora y vamos contratando también a gente. Y lo hemos ido fabricando nosotros, a nuestro modo, a nuestra manera y sin subvenciones, es decir, a pelo en el sentido de ir haciéndolo, tardásemos lo que tardásemos. De hecho, primero terminamos una, al año siguiente la otra, al año siguiente la otra, las 3 primeras, y con el funcionamiento de esas conseguimos hacer otras 2 al cabo. Y se llama Jardines de Robledo porque en realidad ahí es donde, ese es mi laboratorio, digamos, de paisajismo y jardinería. Hay más de 500 variedades diferentes de plantas, algunas con, digamos, un cierto interés botánico, etc. Y bueno, pues forma parte del entorno, es decir, la gente que va a las casas rurales no se encuentra solo una casa rural, sino que se encuentra un entorno, una isla un poco diferente de vegetación y de naturaleza. ¿Cuántas plazas tenéis? Son pequeñas, eso sí, porque siempre queríamos que fuera una cosa familiar, ¿no? Familiar, y de hecho nosotros vivimos al lado, les atendemos, al final no es un hotel, pero nosotros sí personalizamos, le damos la información personalmente, aparte que leemos folletos y tal, y hablamos con la gente y eso también nos nutre a nosotros, porque en el medio rural, en un pueblo como San Miguel de Robledo, que podemos quedarnos 22 o 25 personas en invierno, la gente que viene los fines de semana o cuando se ocupa, si charlas con ellas, es gente muy interesante de muchos sitios, de muchos lugares,
y eso te permite estar en constante relación con gente diferente. Yo es una duda, ¿qué diferencia hay entre un hotel convencional y una casa? A ver, sí, muy importante. Es decir, a un hotel vas a una habitación, te entregan la llave y punto, y te prestan el servicio del comedor, etc. Aquí, de alguna manera, es una inmersión en el pueblo, en la zona. Estás más como en tu casa, porque puedes cocinar, puedes digamos, toda esa holgura. En un hotel, al final, en una habitación no vas a estar un día, te vas enseguida, porque no paras. Pero aquí, el propio jardín, los espacios diferentes que estamos combinando, si vienen con chavales, si es una pareja, etc. Es decir, es más íntimo, más íntimo para la gente, más personalizado, porque estás uno a uno con cada familia, con cada persona que se aloja, es diferente y tiene su espacio, su propio espacio, ¿no? Cada casa tienes no solamente el espacio interior, sino también el exterior. Cada casa tiene una terracita, etc. Y bueno, incluso se crean cuando la gente está más del día, más hacia una semana en temporada alta, junio, julio o agosto, septiembre, se crean ciertas relaciones también entre la gente de las propias casas, ¿no? Y entonces eso no se da en un hotel. Pues muy bien, yo creo que nos ha quedado claro y yo creo que si alguno te quiere ir al hotel ahí en San Miguel de Robledo. Tengo una planta en Jardín del Robledo, tengo un arce japonés rojo, palmatum, es un arce que se pone rojo en otoño, que tuve en la calle Cantábrico, o sea que ha venido conmigo para allá, desde aquí, desde el barrio del Carmen en este caso, pero que de alguna manera recogí cuando estaba aquí en el barrio. Esto mucho recuerdo cuando vivías en Calisto y Pelibrea fue otro jardín también. Un jardín ahí precioso que tenías. Sí, yo alguna vez fui a tomar café. Sí, siempre he tenido debilidad por la jardinería, el paisajismo. La naturaleza, lo que te llena. Sí. Pues muy bien. Vuelvo un poco a mis raíces. De hecho, yo soy un retornado a San Miguel de Robledo. Sí, porque nací en el pueblo de al lado, mi padre era de San Miguel de Robledo, mi madre de Cereceda, y a los 4 años me vine a Pizarrales. Y he vuelto hace 30 para allá con todos estos proyectos, ¿no? Y ahora voy y vengo, pero paso la mayor parte del tiempo aquí. Pues muy bien, Manolo, muchas gracias. También decir que Manolo, por desgracia, las fotos que tenía del taller artístico se le perdió, vamos, no es que se le rompió el CD donde las tenía. Sí, tenía un disco duro que se me cayó, que resultó no ser tan duro, se cayó de la mesa, de esos primeros que había, y tenía 10.000 fotos no solamente del taller, sino de más proyectos, y esos no he podido recuperar. Así que si alguno tenéis fotos del taller artístico, pues aquí las mandáis a trales.tv@gmail.com y mandar, y Manolo estará encantado pues, de verla. Sí. También hemos hablado de tu faceta en la tuna, chaval. Eso da para otra entrevista. Bueno, pero hacemos otra. Bueno, muchas gracias y encantado de volverte a ver, porque hacía mucho que no te veía. Encantado de volverte, a una persona luchadora por este barrio. Gracias a vosotros y decirle a la gente del barrio que hay que vivirlo. El barrio siempre se puede participar y hacer. Y cuando se participa, se vive mucho más que lo que uno vive en su casa, encerrado. Hay que abrirse a participar y a emprender socialmente. Eso es muy interesante. Muchas gracias, Manolo. Gracias a vosotros.